Iglesia del Señor, busque el libro de los Salmos. Vamos a tener lectura en el capítulo 32, los versos del 1 al 11. Salmo 32, verso del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallada. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llevarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetadas con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por un día más de vida, pero también, Señor, por tu fidelidad, tu amor que tienes para con nosotros, tu iglesia, Señor. Estamos aquí, nos hemos juntado, Señor, para honrarte, para alabarte, pero también, Señor, el propósito de esta reunión es poder escucharte a través de tu palabra. Así que háblanos, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor estatal. El tema de esta mañana es uno de los temas que viene de una serie que estamos desarrollando que se titula la serie Desafíos de un liderazgo sólido. Es decir, queremos realmente tener líderes sólidos, líderes estables, líderes fuertes, líderes consagrados, líderes que entienden la voluntad de Dios. Por esa razón vale la pena que cada uno de los temas que hemos compartido puedan atesorarlo en el corazón. Estuve escuchando los devocionales de la semana pasada, el mensaje que predicó el pastor Fernando del Río sobre el liderazgo capacitado, los desafíos de un líder capacitado que conoce la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios. Y yo creo que el día de hoy me toca hablar de un tema tal vez complementario, porque quiero hablarles acerca de la importancia o los desafíos de un líder íntegro, de un líder puro, de un líder con corazón puro, un líder que se mantiene consagrado en pureza, en santidad. Qué importante es que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, seamos líderes íntegros. Y el salmo que mi esposa hizo lectura corresponde a un gran líder que sin duda tuvo un quebrantamiento de corazón para poder reconocer su necesidad, para reconocer su falta de integridad y confesar su pecado y pedir perdón. Déjenme decirles esto, por favor, a manera de introducción. Nuestras palabras, nuestras acciones revelarán el nivel de pureza de nuestros corazones. Por lo tanto, es un reto para todos mantener puros nuestros corazones. Entonces podrán ser puras nuestras conversaciones y podrán ser puras nuestras acciones. De la abundancia del corazón, como dice la palabra, habla la boca. Tal es el hombre en su mente, en su corazón, tal es él. Entonces desde adentro va a aflorar lo que todos vemos, lo que todos observamos. Por esa razón es importante conocer la historia de este hombre David. Nadie duda del liderazgo de David.
David era un líder extraordinario. David era un líder, un gran guerrero. Era un extraordinario general. Llegó a ser un rey, un gran líder, inspirador. Todos querían ser como David. Todos aspiraban a ser como David, porque no había duda que su liderazgo era extraordinario. No había duda que era un líder, que cuando hablaba, que cuando comunicaba, que cuando tomaba decisiones, respiraba a la gente a un líder maravilloso, a un líder que sabía lo que quería, a un líder que podían entender lo que anhelaba en su interior, en su corazón. Pero este mismo David, que era un líder extraordinario, tenía algunos problemas en su interior. Algunos problemas que probablemente no eran algunos tal vez tan visibles, otros sí, pero de alguna manera él se las hacía, de alguna forma él procuraba justificarse. Pero cuando miramos al interior de David, encontramos que él tenía inclinación carnal por mujeres casadas. Le gustaba mirar a las mujeres de otros hombres y le gustaba tomarlas para que sean sus mujeres. Serio problema en el corazón de David. También podemos saber que él tenía problemas no resueltos en su vida familiar. Hijos que habían crecido, parece ser, en medio de la inmoralidad, en medio de problemas, de conflictos. Uno de sus hijos violó a su media hermana, el otro medio hermano mató al que violó. Es decir, las situaciones que estaban pasando en la familia eran realmente desastrosas. Este David también tenía problemas para ser sincero, para decir la verdad. ¿Se acuerdan cuando llevó a Urías Eteo a su casa? Y le comenzó a decir: mira, yo quiero que tú vayas a la guerra, que hagas esto, que hagas lo otro. Y con mentiras, con engaños quería mandarlo a la guerra de nuevo para que pueda morir en medio de la batalla. Y este David le invita vino, le invita licor para embriagarlo y para una vez más presionarlo y convencerlo que tiene que ir a la guerra. Así que no era sincero su deseo de que apoye a la nación, o más aún cuando le dio de comer y le dio de beber. No era sincero, no era verdadero, no era honesto. Y esto revela el carácter de David, que aunque era un líder extraordinario, que aunque era un visionario, un soñador, que aunque era un líder que impulsaba a la gente a la guerra y tenía grandes victorias, era un hombre que en su interior tenía serios problemas de impurezas. Había una falta de integridad en su corazón, que de alguna manera los profetas como Natán comenzaron a reprocharlo, comenzaron a corregirlo, comenzaron a hablar para que David reaccione, para que David tome conciencia. Y este bello salmo tiene en el primer versículo una poderosa verdad. Bienaventurado, dice David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Porque la Biblia habla, hermanos, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a esto? El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. David entiende la necesidad de acercarse a Dios, de pedir perdón, de confesar el pecado. Y Él lo llama bienaventurado. Él lo llama bienaventurada aquella persona que tiene el valor para mostrarse tal cual es por dentro a Dios. Y tienes que saber una cosa, que aunque tú no lo confieses, Dios te conoce. Dios me conoce. Pero Dios está esperando una confesión. Él está esperando que seamos honestos, que seamos sinceros, que podamos humillar nuestro corazón delante de Papá Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esto es muy importante. Los líderes de Cristo somos desafiados todo el tiempo a ser puros. La pureza o integridad es una marca distintiva de los líderes conforme al corazón de Dios.
Y de hecho que Dios se agrada de aquellos que mantienen puros sus corazones. Mira lo que dice el verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dichoso, bendecido, feliz. Aquel, dice, a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Sabe qué significa eso? Que sí se puede vivir en integridad. Que sí se puede vivir en pureza, que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir siendo hombres puros, mujeres puras, sí se puede. Y por eso hay una bendición, hay una dicha de Dios. Él abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde sobre aquellos que mantienen su pureza. Pero tal vez muchos de nosotros tendremos que decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser puro. Porque algunas veces podemos estar lidiando con un sentimiento pecaminoso. ¿Alguna vez te has resentido con alguien? ¿Alguna vez has odiado a alguien? ¿Alguna vez has tenido sentimientos de venganza contra alguien? ¿Alguna vez has tenido rencor en tu corazón? Esa molestia, ese rechazo en tu interior. Pues déjame decirte que esas cosas te quitan la pureza y te quitan la integridad. ¿Alguna vez has conservado a ocultas algún vicio? No es que eres un alcohólico, pero de vez en cuando bebes licor. O tal vez te fumas algunas cigarrillos. O tal vez consumes algún tipo de pornografía. O tal vez te gusta hablar mal de la gente. Estás en chismoserías. Estás en maledicencias. Porque eso también te quita la pureza. Porque eso también te rompe con tu integridad. ¿Alguna vez te has metido en situaciones inmorales? ¿Estás practicando algún tipo de pecado inmoral, adulterio, fornicación? Por favor, no digas: es que yo la amo, un día me voy a casar con ella. Si tú la amas de verdad, tú la vas a respetar hasta el día del matrimonio. Si tú la amas de verdad, la Biblia dice: el amor no hace nada indebido, integridad, pureza. Pero si tú tomas a ese hombre, a esa mujer y solo te complaces sexualmente, eso está hablando no solo de una carnalidad, no solo de una impureza. Quizás ni siquiera eres un hijo de Dios. Quizás ni siquiera eres una hija de Dios. Porque el que es de Dios no se complace en el pecado. Siente culpa, siente responsabilidad, siente que está haciendo algo que afrenta contra Dios. En el interior de nuestro corazón lo sentimos. Por eso la Biblia dice que Dios ha puesto una ley en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, entonces esa ley se activa y se hace más fuerte en nuestros interiores. Y cuando nosotros hacemos algo inmoral, algo indebido, es como si una alarma se encendiera y no nos deja tranquilos hasta que vengamos con un corazón arrepentido a Papá Dios. Señor, ayúdame a ser puro. Tal vez es el desafío en esta mañana para muchos de nosotros. ¿Puede decirlo conmigo? Repita, por favor: Señor, ayúdame a ser puro o a ser pura. Ahora, cuando nosotros pensamos en integridad, en pureza, ¿tendremos algunos desafíos? Si yo quiero conservar mi pureza o quiero avanzar a un nivel de integridad, a un nivel de pureza, ¿tengo desafíos? La respuesta es sí. Y voy a ir rápidamente a lo largo de este Salmo 32. No voy a usar otro texto, solo el Salmo 32 para poder hablarle de 5 desafíos rápidamente. El primero, pedir perdón. Diga conmigo: pedir perdón. Dígale que está a su lado: pedir perdón. Dice la Biblia: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, note lo que dice David. David dice: de día y de noche
Se agravó sobre mí tu mano, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Alguna vez has visto a una persona, o tal vez nosotros hemos sido esas personas que pareciera que nos hemos envejecido por dentro? Escucha, ni siquiera nuestro cuerpo puede resistir la inmoralidad de nuestros corazones. Nuestros cuerpos no pueden resistir. ¿Has escuchado, por ejemplo, de las enfermedades psicosomáticas? Psico, mente, soma, cuerpo. Es decir, empieza en la mente y afecta el cuerpo. Por ejemplo, hay gente que odia, hermano, odia de corazón, pero odia con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y ese odio, esa amargura, eso que siente dentro, ese resentimiento, tal vez le ha traído migraña, dolores musculares, dolores articulares, tal vez se le ha afectado al estómago, tal vez empieza a sufrir gastritis. Son enfermedades psicosomáticas porque aún el cuerpo no resiste el pecado que ocultamos en nuestro corazón. Se envejecieron mis huesos. Mi verdor se volvió sequedades de verano. Hermano, ¿ha visto gente que no sonríe? Que gente que no disfruta de la vida, que no disfruta de la familia, que todo lo ve mal, que siempre anda enojado, siempre anda enojada. Tal vez su verdor se volvió sequedades de verano. Tal vez hay algo que necesita confesar. Tal vez hay algo que necesita sacar de su corazón. David estaba pensando, ¿qué me pasa? O tal vez su familia, papá, esposo, ¿qué te pasa? No sé, no tengo ganas de nada. Come, no tengo hambre. Pero vamos a la calle, al parque. No quiero salir al parque. Entonces vamos al cine. Tampoco quiero ir al cine. A ningún lugar quiero ir. ¿Y qué quieres? Dormir. Quiero dormir. Y que nadie me fastidie. Se volvió tu verdor en sequedades de verano. Se envejecieron tus huesos. Y sabes, el problema es que muchas veces guardamos un pecado en el corazón, que muchas veces hay algo que no estamos soltando, hay un problema, hay un vicio, hay un sentimiento, hay un pensamiento que está afectando nuestro corazón. Pero David dice esto en este salmo: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El único pecado que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa. Pero cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, su palabra dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por su gran misericordia, su perdón nos alcanza. ¿Cuántos dicen amén? Y celebran el perdón de Dios. Dile que está a su lado, pide perdón. Segundo desafío, no basta solo con pedir perdón. Tenemos que unir el corazón, nuestro corazón, al corazón de Dios. Tenemos que unir nuestro corazón al corazón de Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedes ser hallado, dice el verso 6. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Por qué? Porque tú eres mi refugio. Diga conmigo, tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Hermano, no basta solo con pedir perdón. Ahora hay que conectar el corazón al corazón de Dios. Hay gente que pide perdón, pero comete el error de seguir viviendo, haciendo las cosas en su voluntad humana. Pero no, tú no necesitas esforzarte en tu voluntad humana. Si tú pegas tu corazón al corazón de Dios, tendrás el poder del Espíritu Santo en tu vida. Su gloria ha de darte la potencia para que tú puedas andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Me encanta cómo dice en el verso 7. Déjeme leerlo en dos versiones diferentes.
En la Nueva Traducción Viviente dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Me rodeas con canciones de victoria. Tengo una hermosa nieta y cuando yo la cargo entre mis brazos, siento como que la protejo de cualquier peligro. Pero cuando quiero que ella se sienta más segura, ¿sabe lo que yo hago? Yo le canto. Yo le canto. Le canto alabanzas. Invento palabras también, invento letras. Pero cánticos de alegría, de victoria, de amor. Y a veces le canto: soy un abuelo feliz. Soy un abuelo feliz. ¿Sabe? La palabra de Dios para todos, otra versión, ¿sabe lo que dice? Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges, por todos lados te escucho. Escucha lo que dice: gritando alegremente, que tenga en cuenta que tú me has salvado. O sea, es como si a la hora que tu corazón se pega al corazón de Dios, en ese momento en que unimos los corazones con Papá Dios, Él nos rodea con sus brazos. Y cuando nos rodea con sus brazos, Él te canta como un padre le canta a su hijo, como un abuelo le canta a su nieta. Él te canta y te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te he salvado, tú me perteneces, tu nombre está esculpido en mis manos, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie te arrebatará de mis manos. Tú me perteneces y yo te pertenezco. Y sabe, nos hace bien a nosotros unir nuestro corazón al corazón de Dios. Nos hace bien humillarnos delante de su presencia. Nos hace bien acercarnos a Él. Nos hace bien amar su presencia. Nos hace bien orar. Nos hace bien leer la palabra. Nos hace bien doblegar nuestra alma delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Y celebran ese grandioso amor de Cristo Jesús por nosotros. Une tu corazón al corazón de Dios. Tercer desafío: recibir la corrección de Dios. Dígale que está a su lado: recibe la corrección de Dios. Recibe la corrección de Dios. Mire lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La corrección es importante y me emociona, porque David está comprendiendo que Dios le está diciendo: no te voy a soltar, no te voy a dejar. Tú eres mi hijo y tú me perteneces. Así que no te voy a desechar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Sabe? Yo creo que algunas veces no es fácil entender. Y yo creo que cuando nosotros, todos los que somos padres, nuestros hijos no quieren entender, porque a veces se entorpecen sus mentes, o a veces se encaprichan en algo y no entienden. Entonces siempre hay una mamá brava, o siempre hay un papá de eso que dice: no entiendes, ven que te voy a hacer entender. Puede que signifique otra cosa lo que dice acá, pero yo creo que Dios sabe tratar hijos difíciles. ¿Creen que Dios tiene hijos difíciles? No sé si hay que decir amén a eso, pero Dios tiene hijos difíciles y muchas veces te va a hacer entender, como decimos en el argot popular, a las buenas. Y mejor es que sea a las buenas. Pero Dios tiene sus formas.
Y sabes, yo creo que alguien una vez contó una historia de que el pastor de ovejas, cuando tenía una ovejita caprichosa, una ovejita rebelde, primero con la vara le aplicaba una corrección, con el cayado lo empujaba para que esté con la manada, pero cuando la ovejita no quería y se insistía en andar sola, entonces, ¿qué hacía el pastor? ¿La abandonaba? No. ¡Pah! Le rompía la patita. Entonces la ovejita decía: ayúdame, cárgame. Entonces el pastor lo ponía sobre sus hombros y la ovejita se acostumbraba a oler nuevamente el humor del pastor, la voz del pastor, y cuando esa patita se curaba después de mucho tiempo, la ovejita ahora estaba en el redil. Y yo creo que eventualmente Dios, al corregirnos, al hacernos entender: ¡hey, escucha!, puede romperte la patita. Por favor, velo en sentido figurado. Un día un hombre empresario llega en una camioneta, me manda a llamar y me dice: ¿se acuerda esa vez que usted predicó de la patita rota de la oveja? Sí, me acuerdo. Eso pasó hace muchos años. Me dice: bueno, yo ese día yo estaba escuchando y me burlé de usted. Y le dije: bueno, gracias por confesarlo. No, quiero que me explique qué pasó. ¿Pero qué pasó de qué? Mire mi pierna, y estaba enyesado. ¿Usted provocó esto?, me dijo. No, yo no. Pero seguro que Dios sí. Porque Dios tiene sus formas. No estoy diciendo que todo enyesado Dios lo ha tratado, no. Lo que estoy diciendo es que eventualmente Dios puede rompernos la patita. Y puede ser que nos quita algo que nos agrada, que nos gusta, algo que nos está impidiendo buscar a Dios. De alguna manera Dios va a tratar con nosotros porque Él quiere hacernos entender. Dile que está a tu lado: Dios te quiere hacer entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y hay que darle gracias a Dios por la corrección. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay que dar gracias. Señor, gracias por tu corrección. Te haré entender y te enseñaré. Cuando yo castigaba a mis hijos cuando eran niños, trataba de que la varita le pueda caer en las nalgas, pero luego soltaba yo la vara o el cinturón y ellos venían corriendo hacia mí. Me pedían perdón y unían su corazón al mío. Y cuando estaban pegados a mí, yo los abrazaba, les sobaba la nalguita y les decía: mi hijo, por favor, respeta a tu mamá. Mi hijo, por favor, no te pelees con tu hermano, es tu hermano, tú tienes que amarlo. Mi hijo, por favor, come toda la comida, ¿cómo la vas a tirar al suelo? Cosas como esas. Pero yo le hacía entender. Yo no le decía: vete de acá, no te quiero ver, no te voy a explicar nada, no me importa. No, te voy a hacer entender. Te voy a corregir y te voy a hacer entender porque tú eres mi hijo. Y hermanos, yo creo que Dios, cuando nos toma por hijos, nunca nos dará la espalda. Por lo tanto, nos ha de corregir y nos hará hacer entender y nos enseñará y nos instruirá. Y el Señor te dice esto: porque sobre ti he puesto mis ojos. Te tengo en los ojos, en la mirada. No te voy a quitar mi mirada porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija. Y a los míos nadie los arrebatará de mis manos. ¿No te parece maravilloso que lo único que podemos encontrar en Dios es amor y corrección? Dios bendiga esa maravillosa corrección y tenemos que ser agradecidos. Dile que está a su lado: agradece la corrección de Dios. Agradece la corrección de Dios. ¿Y cuántos están agradecidos a la corrección? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuarto, obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Verso 9. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Obedece
la palabra de Dios. Una vez más, dígale que está a su lado, obedece la palabra de Dios. Obedece, obedece. Te haré entender, te enseñaré, pero ahora tu desafío es obedecer, obedecer. Pregunta, ¿la Biblia enseña cómo los esposos debemos amar a nuestras esposas? ¿La Biblia nos enseña cómo las mujeres deben amar a sus esposos? ¿La Biblia enseña cómo los hijos deben tratar a sus padres? ¿La Biblia enseña cómo los padres deben tratar con sus hijos? ¿La Biblia enseña cómo tratar con nuestros enemigos? ¿La Biblia enseña cómo tratar con aquellos que nos hacen mal? ¿La Biblia habla cómo debemos amarnos los unos a los otros? La Biblia habla acerca de cómo debemos ser iglesia, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¡Ey! No dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Dios te dio talentos, Dios te dio dones. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los ministerios que ha puesto en nuestras manos? Si tú tienes el talento para cantar y realmente sabes que Dios te lo dio, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de las habilidades que Él ha puesto en tus manos? ¿No será que Dios quiere que lo pongas a su servicio? ¿No será que Dios quiere que aprendamos a amarnos, a respetarnos en la familia? ¿No será que Dios nos está desafiando a vivir en honestidad, en la verdad, en la sinceridad? Obedecer la palabra de Dios nos hace íntegros. Obedecer la palabra del Señor nos hace puros. Obedecer la palabra de Dios, amados hermanos, nos hace vivir para Él y por Él. Por esa razón, no antepongas tu propia opinión, no antepongas tu propia prudencia. Mejor lee la palabra de Dios y obedécela, porque la obediencia trae bendición. Y la Biblia habla acerca de vivir en armonía, en amor, en misericordia, en compasión, en perdón. La Biblia habla acerca de eso. Y si la Biblia lo dice, nosotros tenemos que obedecer. La obediencia agrada a Dios. Por esa razón, si tú y yo queremos ser íntegros, necesitamos aprender a obedecer. Quinto, servir con alegría y celebrar su nombre. Servir con alegría y celebrar su nombre. Mira lo que dice el verso 10 y el verso 11. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Escuche por favor. Alegraos, dice la palabra, en Jehová y gozaos. Alegraos en Jehová. ¿Sabe cuál es el peligro que nosotros los cristianos podríamos cometer? Es que nos alegramos solo cuando Dios nos da algo. Dios, me diste trabajo, me voy a alegrar en ti. Dios, me diste una familia, una casa, yo me voy a alegrar en ti. Dios, me diste un negocio, una empresa, yo me voy a alegrar en ti. ¿Sabe cuál es el peligro? Es cuando convertimos a Dios en una especie de Papá Noel que tiene que darnos algo para que nosotros nos alegremos. Y es que nosotros hasta naturalmente pensamos así. Le cuento una historia. Estaba en Alabama disfrutando de un tiempo muy especial con el pastor y nos llevó a la casa de una familia muy rica. Y allí vi un caballito de madera que estaba como una especie, en una zona que era como de recuerdos antiguos. Había un caballito de madera allí que yo recuerdo que estaba buscando ese caballito
hace 25 años atrás, cuando mi hijo Josías tenía 2 años. Y con esa valentía de un padre primerizo, le dije a mi hijo: te prometo que no regreso si no tengo un caballo para ti. No sé si el niño lo entendió o no, pero fui yo quien me comprometí. Y me salí temprano, me acuerdo, un sábado muy temprano, para poder buscar el caballito. Me fui por diferentes tiendas, lugares. Me dijeron, por Villa El Salvador, parece que por ahí hay carpinteros que construyen estas cosas. Me fui hasta Villa El Salvador. No se imagina todos los lugares que yo recorrí. No almorcé ese día. Llegó la noche y no había conseguido el caballo. Estaba en Alabama el caballo. Y me sentí frustrado. Así que, sentado en mi pequeño auto frente a mi casa, sentía vergüenza entrar y decirle a mi hijo que no encontré el caballito de madera que tanto había buscado. Y cuando estaba a punto de tocar la puerta, pareciera como que si fue el Espíritu de Dios quien me habló. Yo creo que fue Dios que me dijo: ¿qué crees que es más importante para ti? ¿Que le traigas un caballo de madera a tu hijo o que tú seas el caballo? Y yo me quedé como: tiene razón Dios. Yo creo que a él le va a gustar que yo sea el caballo. Así que toqué la puerta y me puse al suelo, con las manos en el suelo, y le dije a mi hijo: llegó tu caballo. Y el muchachito salió corriendo, disparado, como que vio el mejor juguete, y se montó sobre mi espalda. Y esa noche yo fui su caballo. Estaba alegre, estaba feliz. Ese niño estaba disfrutando de ese momento y yo no le traje nada. Pero era papá con su hijo. Escúchame, cuando la Biblia dice: alegraos en Jehová, lo que Dios está diciendo y lo que David está entendiendo no es que tú tienes que alegrarte cuando Dios pone algo en tus manos. Tienes que alegrarte porque Papá Dios que está en los cielos está a tu lado, está contigo, te tiene en sus brazos. Te está dando ese grandioso amor y esa gran misericordia. Eso no es común, eso no le pasa a todos, les pasa a los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Por eso dice el texto: muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores habrá para el que no conoce a Dios, mas al que espera en Jehová, dice la palabra, le rodea la misericordia. Le rodea la misericordia. Así que alegraos en Jehová. Gózate en su presencia. Gózate por lo que Dios es, no por lo que Él está haciendo, porque Él seguirá haciendo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero alegraos en Jehová es gózate por lo que Él es. Él es Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de nuevas oportunidades. Es Dios perdonador. Es Dios que siempre estará listo a amarnos en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Alegraos a Jehová, en Jehová, y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Todos vosotros, otra versión va a decir, los íntegros, los puros de corazón. Y eso nos lleva a servir. Eso nos lleva a servir con alegría. Eso nos lleva a servir comprometidamente. Eso nos lleva a celebrar el nombre del Señor. Y esto es algo que quiero impregnar en la gente que me rodea, hermanos. Este viaje que tuvimos con Josías, hermanos, a veces nos levantamos muy temprano porque teníamos que ir a reuniones de las 6 de la mañana. Y yo veía a mi hijo, como seguro muchos jóvenes, ¡ay, qué difícil levantarse a las 5 de la mañana o a las 4:30 de la mañana! Pero yo le decía a mi hijo, gózate, alégrate en todo esto. Disfruta esto que estamos haciendo, porque es para el reino de Dios. Estamos siendo instrumentos para llevar bendición a Cono Norte, Callao, a la iglesia El Polo y a las otras iglesias hijas. Alégrate, gózate.
Aunque no nos dieran nada todavía, pero hay que gozarnos en Dios. Hay que alegrarnos. Y la gente tiene que ver. ¿Y sabe lo que yo creo? Yo creo que en cada lugar donde estábamos y compartíamos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios desatada en nuestras vidas y en nuestra iglesia, era lo que hacía que los ojos de estos pastores brillaran de emoción, a veces al punto de casi llorar y emocionados diciendo: quiero ir al Perú y quiero ver esa iglesia. Quiero ir al Perú y quiero conocer esos ministerios. Quiero ir al Perú y quiero conocer corazones felices. Quiero ir al Perú y quiero ver las familias restauradas. Quiero ir al Perú y quiero ver el EBEC, el EMEC, el EPEC. Quiero ir al Perú y quiero ver esa iglesia que alaba y que adora al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Yo creo que servir con alegría, celebrando su nombre, es otro de los desafíos de aquellos que somos íntegros de corazón, de aquellos que estamos aprendiendo a caminar cada día en la pureza y en la integridad. Por esa razón es importante que nosotros le sirvamos a Dios. ¿Sabe? Me he encontrado con algunos líderes jóvenes o aún con pastores jóvenes que me han dicho: pastor, quizás tu forma de servir es una forma de servir antigua, de esos que daban la vida por Dios. Pero los jóvenes de ahora no somos así. Los jóvenes de ahora somos más fresh, somos más cuidadosos con nuestro tiempo, con nuestras fuerzas. Y yo le dije algo a ellos que se los digo a ustedes, y se los digo con un corazón sincero, se los digo con un corazón humilde. Pero créanme, si tú te sientes pecador siendo un creyente, pues yo era peor, porque yo ya era un pastor cuando todavía tenía dificultades para relacionarme con mi esposa. Tenía dificultades para poder guardar mi mente y mi corazón. Me llenaba de amargura, de resentimientos. De alguna forma todas estas cosas afectaban mi vida, mi ministerio, mis relaciones con los demás. Llegaba enojado a casa. Y a veces mi enojo hacía que mi esposa y yo discutiéramos, que no tratara con amor a mis hijos. Cosas que pasaban en mi vida de alguna forma atormentaban mi alma, porque no aprendí a hablar con Dios, no aprendí a unir mi corazón al corazón de Dios. ¿Te has encontrado con hijos que van a su casa y no quieren hablar con sus padres? Que ni siquiera quieren sonreír. Por último, ni comer quieren. Algo está pasando en sus vidas. Eso no es normal. Algo está pasando en su vida. Y lo digo porque me pasaba a mí. Y cuando yo me di cuenta que Dios estaba confrontando mi corazón para ser íntegro, para ser puro, porque estaba guardando cosas en mi corazón que no eran correctas, pensamientos en mi corazón que no eran correctos, entonces comencé a pedir perdón a Dios. En días de ayuno y oración, recuerdo que humillé mi corazón, le pedí perdón a Dios, le dije: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, tómame, Señor, por favor, límpiame con hisopo, lo que nadie mira, lo que nadie sabe por dentro, Señor. Y recuerdo que eso provocó un impacto en mi vida, un cambio, una transformación. Mi esposa un día me dijo: Tony, ¿qué te pasa? Y yo no pude aguantar más. Me puse de rodillas delante de ella porque estaba tan avergonzado con tantas cosas que había hecho. Yo nunca le engañé, yo nunca le puse la mano a mi esposa, pero con mis palabras tal vez fui áspero, fui duro. Entonces me arrodillé y le dije: Romy, perdóname por favor, porque yo sé que te he fallado, yo sé que te he herido muchas veces, yo sé que hice cosas que no son correctas. Por favor, perdóname, papá Dios ya me ha perdonado, pero necesito que tú me perdones. Y Romy me perdonó, y mis hijos también, y mucha gente a la que yo tuve que pedir perdón. Fui a buscar a mi pastor hasta su iglesia para pedirle perdón también a él. Hice muchas cosas. Me volví a casar con Romy porque quería hacerle entender que estaba decidido a empezar un nuevo tiempo. Así que me volví a casar con ella. Y ahí fue donde empezó esta gran visión de los encuentros de varones. Porque Dios me enseñó a vivir en pureza, en integridad. ¿Y sabes qué pasó como resultado? ¡Ey! Escucha. ¿Sabes qué pasó como resultado? Mi corazón se llenó de unas ganas de servir.
de servir, de celebrar su nombre. Mi corazón comenzó a explotar para hacer cosas que antes yo no hacía. Y yo creo, hermanos, que cuando hay un corazón puro, hay un corazón íntegro, allí habrá una vida que le quiere servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo, que quiere celebrar su nombre, que quiere glorificar el nombre del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que retarnos a ser hombres y mujeres íntegros, que le sirvan con alegría y celebren su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Conclusión. 5 desafíos. El primero, pedir perdón. El segundo, unir mi corazón al corazón de Dios. El tercero, recibir la corrección de Dios. El cuarto, obedecer a la palabra de Dios. El quinto, servir con alegría y celebrar su nombre. Uno de mis hermanos me pidió que ayudara a administrar una cúster que él tenía. A mí se me ocurrió buscar a alguien que la pueda alquilar. Así que el amigo de un hermano alquiló esa cúster y la cúster se fue hasta Churín y me pagó el primer mes y luego me pagó y luego ya no me pudo pagar el segundo, el tercer ni el cuarto mes. Habían pasado 3 meses. Así que yo lo llamaba, no me respondía. Así que busqué a 2 hermanos de la iglesia, uno policía y el otro abogado. Y le dije, acompáñeme por favor a recuperar la cúster. Así que fuimos con mi auto y llegamos hasta el lugar. Cuando queríamos recuperar la cúster, el hombre que yo le había alquilado la cúster me dijo, pero no me han pagado. ¿Cómo no te van a pagar 3 meses? No me han pagado. Yo estoy trabajando aquí en una empresa que está haciendo, no sé si sacando algún mineral o algo. Lo cierto es que yo me quedé con la duda y le dije, ¿sabe? Mejor, era el hermano Carlos Sánchez, el policía, y el abogado Martín McPherson. Muchos de ustedes le conocen. Le dije, mejor vamos al campamento y busquemos al ingeniero. Tal vez, si él nos dice que ya le pagó, me llevo la cosa. Pero si él dice que no le pagó, lo dejo. Entonces fuimos y hablamos con el guardián del campamento. El guardián del campamento me dijo, uy, ese ingeniero para ocupado, ese nunca va a atenderte, no va a poder, no tiene tiempo. Él está en muchas áreas, supervisando muchas cosas, no va a poder. Y yo estaba en la reja esperando, así como a unos 20 metros, y sale el ingeniero. Me dice, justo él es, el que está ahí afuera, él es. Y el ingeniero estaba con un teléfono y cuando él está mirando para la reja, yo le saludo así, le levanto la mano como diciendo, hola. Y el ingeniero me mira y le dice, déjalo entrar, le dice al guardián. Así que el guardián le dice, qué raro, este ingeniero no le deja entrar a nadie. Bueno, pues le dije, Dios está conmigo, le dije así. Y entro. Y me lleva a su oficina. Y me dice, sí señor, ¿en qué le puedo servir? Y yo le dije, mire, ingeniero, tengo este problema y le conté la historia. Y yo solo quiero saber si le pagaron o no. También déjame averiguar. Llama a la secretaria y le dice, averíguame si han pagado a esta empresa o no. Y la secretaria le da el reporte y él dice, efectivamente no le han pagado. Oh, no le han pagado. Ok. ¿Podría saber cuándo le van a pagar? Bueno, sí, ya en estas semanas que viene le vamos a pagar. No se preocupe, me dijo él. Me voy a encargar de que precisamente a él le paguen primero. Gracias, le dije. Qué honor. Y luego me dice, le hago una propuesta. ¿Por qué no saca la cúster de esa empresa que trabaja con nosotros, que es un contratista, y usted lo alquila directamente al campamento? Yo le pago tanto. Y era el doble de lo que a mí me pagaban. El doble. Entonces mis ojitos se hicieron dólares por un instante. Pero después cuando ya pensé, dije, no, yo no vine para esto. Yo solo vine para saber si ustedes le habían pagado o no. Y no voy a cambiar el propósito de
de mi reunión con usted. Gracias de todas maneras por la propuesta, pero seguiré trabajando con este señor. Y me paro, y ¿sabe lo que me dice? Hace unas semanas atrás yo viví EBEC y tú estabas predicando. Y yo me preguntaba, ¿será verdad todo lo que ese hombre está hablando? ¿Será honesto realmente? ¿Amará a su esposa como dice que la ama? ¿Será leal como dice que lo es? ¿Será honesto como dice que lo es? Y me dijo, y hoy tú me has dado una gran lección. Nunca me voy a olvidar de esto. Y luego volví a tener una reunión más con él y otra más, no por este tema, sino para ayudarlo en la forma en que él podía ser un instrumento de Dios en ese lugar. Escúcheme, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiese dicho, uy, claro que sí, trato hecho? ¿Qué hubiese pasado? Yo creo que si yo lo hubiese hecho, tal vez hubiese perdido a alguien que estaba queriendo conocer a Dios. Déjenme decirles algo, siempre estaremos viviendo experiencias que serán oportunidades para mostrar nuestra integridad. Siempre viviremos momentos y situaciones en la vida en la que se va a poner a prueba nuestra pureza, en la que se va a poner a prueba lo que hay en nuestro corazón. Y el deseo de Dios es que siempre salgamos aprobados. El deseo de Dios es que siempre salgamos aprobados. Que si amo a mi esposa, la amo con todo mi corazón. La extrañé estos 27 días. Y no sé si suena mal esto, pero la extrañé más que a mis hijos. Me casé por segunda vez con ella cuando le pedí perdón. Me volví a casar por tercera vez cuando mis hijos estaban jóvenes. Y me voy a volver a casar con ella de nuevo. Porque la amo con todo mi corazón. Y qué locura, ¿no? Mientras que el mundo se separan y se divorcian, nosotros los cristianos nos recasamos con la misma mujer. Porque hay una cosa maravillosa que Dios ha hecho. Arrancó nuestro corazón de piedra y plantó un corazón de carne. Y nos ha enseñado a vivir en integridad, en pureza, en santidad. Y ese es el reto que Dios quiere ponerte a ti en esta mañana. Que tú y yo seamos santos como Él es santo. Que tú y yo seamos puros, que tú y yo seamos consagrados, separados, apartados, solo para darle gloria y honra al único que merece toda alabanza y toda adoración. Seamos puros de corazón cada día de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.